Gracias, Pablo. Ya conocemos cómo funciona el mecanismo de análisis de la distribución del ingreso. Se divide a la sociedad en 10 segmentos. El decil más alto de mayores ingresos se compara con el decil más bajo y ahí se establece un coeficiente que analiza y distribuye la distribución del ingreso y cuán injusto es esa distribución. Cuanto menos veces ganan los que más ganan que los que menos ganan, estamos frente a una distribución del ingreso más equitativa. Cuando ocurre lo contrario, vivimos en una sociedad cada vez más desigual. Dos economistas riocuartenses, docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, lo que hicieron es bucear en ese dato de la distribución del ingreso para analizar otra cuestión, algunos mitos que están consagrados respecto de que la gente que recibe ingresos no laborables, que ahora lo vamos a explicar de qué se trata, es poco afecta a sumarse a trabajos porque teme perder o pierde esos ingresos no laborables. Uno de los economistas es Jorge Hernández, la otra es Marianela Gómez, a quien estamos saludando. Un gusto, Marianela, buenas noches. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas noches, Guillermo, y a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos primero qué son los ingresos no laborables. Si quiere que empecemos por allí, aunque usted ha hecho con mucho trabajo y dedicación unos cuadros para explicar bien el trabajo que han realizado. Bueno, sí, primero quería, porque hoy es un día especial, ese trabajo nosotros lo hicimos con fines de divulgación, ¿sí? No es un trabajo de investigación, sino simplemente surgió por la inquietud de Jorge Hernández de analizar un poco estos informes técnicos que INDEC publica casi diariamente y hacer una lectura de esos datos más allá de la cuestión técnica, ¿sí? Y esa inquietud de Jorge, a la que me invita a participar, fue bien recibida por los chicos del semanario del Megáfono, que hoy están atravesando un momento muy, muy triste por la pérdida abrupta de Maximiliano Chapezoni, que siempre ha estado muy en contacto con nosotros y muy dispuesto y muy interesado por todo lo que hacemos, así que en especial un reconocimiento para los chicos del Megáfono, de la cooperativa Bases y en memoria de Maximiliano. Nos sumamos a ese dolor y le mandamos un saludo grande a todos los seres queridos de Maxi, que prontamente y con muerte súbita el colega ha muerto en la jornada de hoy. Así que hizo bien en mencionar esta situación, licenciada. Bueno, ese trabajo que se publicó hace un par de días, como bien decías, lo que analiza, lo que intentamos hacer es, de toda la información que está publicada en el informe del INDEC, recoger solamente los extremos, los deciles, ¿no? Analizar el 10% de la población más pobre y el 10% de la población más rica. Y en particular, analizar esos datos que están viendo ahí en pantalla dan cuenta de lo que fue el segundo semestre de 2020 y la cantidad de hogares que se encuentran en condición de pobreza, que son alrededor de 3 millones, muchas más personas, ¿no? Porque cuando hablamos de hogares hablamos de las personas que están dentro de ese grupo, y 700.000 hogares en condición de indigencia, ¿sí? Que no cubren ni siquiera las necesidades más básicas. Bueno, de eso, si vemos los ingresos promedio que cada uno de los integrantes del hogar recibe en el 10% más pobre de la población, son de 3.500 pesos contra lo que recibe cada integrante del hogar en promedio, ¿no? Del 10% más rico, que es alrededor de 82.000 pesos. Eso da cuenta de algo que ya todos sabemos, pero que es muy duro por ahí verlo en números, que tiene que ver con cómo cada vez se va acentuando más la desigual distribución del ingreso. Estos informes, que como decíamos son muy técnicos en general, no relacionan esa información, la información que tiene que ver con la distribución del ingreso, con la información que provee los informes que tienen que ver con el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Qué sabemos de los informes que tienen que ver con el mercado de trabajo? Que la mayoría de los ingresos de los hogares de los argentinos provienen de sus fuentes de trabajo, ¿sí? Son muy pocos los que pueden darse el lujo de no trabajar, si se quiere. Pero hay 5 millones de personas que perciben ingresos no laborales.
No podemos, a partir del informe, ver cuál es la proporción de estos ingresos no laborales, cómo se distribuyen, ¿sí?, esos ingresos no laborales, pero básicamente las fuentes son tres. Lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, ¿sí?, que no es un ingreso laboral, sino es un ingreso por fuera. Lo que tiene que ver con los que reciben las políticas de rentas, como puede ser la asignación universal por hijo, los planes, la tarjeta alimentar, todo ese tipo de ingresos que provienen de políticas públicas que tienen como intención incidir en la distribución de la renta. Y también hay quienes son receptores de ingresos por la propiedad de sus activos, ¿sí? Entonces, los ingresos no laborales básicamente tienen que ver con eso. Y nosotros, digamos, ¿cuál es la inquietud? La inquietud surge a partir de esto que vos decías, ¿no?, de que está como muy instalado, que hay una intención de sostener la pobreza, porque, bueno, hay una intención de clientelar detrás del sostenimiento de la pobreza, y que a su vez esta intención de mantener vagos tiene que ver, tiene influencias en el mercado de trabajo, ¿sí? Afectan de alguna manera el mercado de trabajo porque la gente, como recibe ingresos que están por fuera de su trabajo, no tiene voluntad o intención de trabajar. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos ver esos datos, y por ahí en la otra placa se ve bien, entonces, ¿qué nos preguntamos en el informe? ¿Existe una sobreasignación de ingresos no laborales en las clases más bajas? Esto es, ¿realmente las clases más bajas están siendo sostenidas por el Estado y por eso no quieren trabajar y por eso no se consiguen trabajadores y por eso se mantienen vagos? Bueno, cuando vamos a los datos nos encontramos que el 10% más pobre en ingresos no laborales, que probablemente provengan de las políticas de rentas, reciben 8 millones de pesos, mientras que el 10% más rico, por los mismos ingresos no laborables, probablemente de otras fuentes que tengan que ver con la propiedad de sus activos o de activos heredados, reciben en torno de 35 millones de pesos, ¿sí? Si nosotros calculamos la totalidad, la masa de los ingresos no laborales, lo que recibe el más pobre representa solo un 5%, mientras que los que reciben el 10% más rico representa un 20%, ¿sí?, de ese total de masa de ingresos no laborables. Ahora, ¿por qué dicen, sí, Marianela, ustedes que cada hogar pobre recibe 9 veces menos que un hogar rico por parte del Estado? ¿Cómo se justifica eso? No es por parte del Estado. Por eso estamos hablando de ingresos no laborables, y los ingresos no laborables se dividen en estas tres fuentes que decíamos. Pueden ser por jubilaciones, por políticas de rentas, o pueden ser por propiedad de activos, ¿sí? Ahora lo que vamos es... Es decir, lo que reditúa un plazo fijo, por ejemplo. Claro. O la propiedad de una renta, un alquiler. ¿Se puede comparar eso? ¿No es comparar peras con manzanas? No, si nosotros lo hacemos bajo el análisis de pensar que cuando uno recibe un ingreso extra no tiene incentivos a trabajar, ¿sí? Y también bajo la idea de que es muchísimo el dinero que se destina a estas clases más pobres, ¿sí? Y eso hace que, se fomente el clientelismo y se fomente la vagancia, ¿no? Porque, también me parece que está muy instalado que el pobre que no trabaja es un vago, pero el rico que no trabaja es un afortunado. Entonces, más allá de cuál sea la fuente de esos ingresos que no provienen del trabajo, ¿no? Porque en este discurso que tiene que ver con la meritocracia también aparece mucho esta cuestión. En ese sentido, por eso aclaramos al principio qué entendemos por ingresos, qué entiende el INDEC por ingresos no laborables, ¿sí? Y también hay otra cosa que tiene que ver con esto que decimos del desigual trato, que es cómo están conformados los hogares, ¿no? En un hogar pobre, cada persona ocupada tiene a su cargo a 3 miembros, ¿sí?
3 miembros que son inactivos, que no forman parte de la fuerza laboral. Mientras que en un hogar rico, ¿sí?, cada ocupado no alcanza a sostener a un miembro inactivo, ¿sí? Tiene a cargo a 0,4 miembros, o sea, no alcanza ni siquiera a tener a una persona a cargo. En ese sentido, me parece que es relevante también pensar que si no es tanta la magnitud del dinero que significa en términos de ingresos no laborables, ¿qué diferencia hace en cuanto al bienestar que se pueden generar en esos hogares? Que, como decimos, las diferencias en la distribución del ingreso las conocemos, son muy marcadas. Están amplificadas por las diferencias que se sufren en el mercado laboral, ¿sí? Porque de ese 10% más pobre, por cada trabajador registrado que hay en ese 10% más pobre, hay 4,3 trabajadores que están en negro, no registrados. Y ese 4,3 recibe un ingreso que es 33 veces menor al del registrado, ¿sí? Y esto a su vez es un mundo, ¿no? Si uno lo analiza en términos de las mujeres y cómo las mujeres sufren las diferencias de ingresos en el mercado laboral, ¿sí? Y dentro de ese grupo, el grupo más pobre, el más vulnerable, las mujeres vuelven a ser las más perjudicadas, si se quiere. Nosotros, para quien esté interesado, el trabajo es bastante extenso por ahí para comentarlo ahora, pero calculamos lo que significa en términos de reducción de carga de los hogares, el incorporar estos ingresos no laborables, ¿no? Y cómo, en realidad, la reducción de la carga, si uno ve esto que decíamos recién, cuántas personas tiene a cargo cada hogar, un hogar rico y un hogar pobre, y si a ese ingreso laboral le incorpora el ingreso no laboral, ve que en realidad aparecen más beneficiadas los más ricos que los más pobres. La reducción de la carga es menor cuando yo incorporo los ingresos no laborales en los sectores más pobres que en los sectores más ricos. La verdad que también agradecemos el análisis y que nos pone frente a una realidad que a veces parte de conceptos que cuando uno empieza a analizarlos en profundidad empiezan a derrumbarse. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Así son las cosas.